bienvenidos a un episodio más de Escuela de Avivamiento. Somos Cindy y José Manuel Proudinat. Porque muchos no saben, hay gente que cree que te llamas Josman, pero es José Manuel. Pero es tu nombre artístico. Es mi nombre abreviado, José Manuel Josman. Y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Esperamos que estas pláticas que estamos teniendo puedan ser parte de una reflexión personal que cada uno puede estar teniendo ahí con el Señor para crecer y para poder desarrollarnos más en el llamado y en el ministerio, que al fin de cuentas es servir a las personas y poder llevar a Jesús a todos ellos. Así que hoy tenemos un tema que es muy especial, que nos apasiona muchísimo y que en nuestras sesiones de Escuela de Avivamiento hemos visto cómo las personas generan muchas preguntas y también como que abren su mente a esto y el tema es... Sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de sanidades, milagros y obviamente es un tema muy amplio que podríamos hablar muchas cosas, pero hoy queremos enfocarnos en hablar de la relación que tiene que ver esto, la sanidad, los milagros, con la voluntad de Dios. Y digo esto porque como tú decías, muchas personas nos han testificado que cuando enseñamos esto, tanto en la iglesia como en la escuela de avivamiento, cambia mucho su pensamiento, ¿verdad? Y queremos compartirlo con todos ustedes. O sea, el punto al que estamos llegando y con el cual quiero introducir es que nosotros debemos tener claro que no todo lo que sucede en la tierra y no todo lo que sucede en nuestra vida es parte de la voluntad de Dios o es voluntad de Dios. No todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y esto, cuando una persona lo escucha, como que choca con su pensamiento muchas veces, porque estamos acostumbrados a decir es que todo es parte de la voluntad de Dios, pero no es así. No todo es parte de la voluntad de Dios. Y tal vez probablemente algunos que están escuchando ya están entrando en conflicto, ¿eh? Pero vamos a explicar un poquito acerca de eso. No sé si quieres comentar ahorita algo y continuamos con el tema. Sí, hablábamos hace un rato que también esto es como parte de la forma cultural en que abordamos como las situaciones difíciles, porque en la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, ¿verdad? Es buena, agradable y perfecta. Y todos nos sabemos la cita bíblica, pero muchas veces la aplicamos solo como cuando nos va bien o cuando todavía algo no ha pasado, pero cuando ya pasa y lo que pasa es negativo, entonces como para acompañar el dolor, para ayudar a alguien en el duelo, en lo que está pasando, decimos, bueno, no te preocupes porque, bueno, no hay que como confrontar la voluntad de Dios, fue así, no hay que cuestionar la voluntad de Dios. Sí, a veces cuando se muere un bebé o un niño, yo he escuchado frases que dice la gente como, es que Dios quería un ángel más en el cielo y por eso permitió que se muriera o ese tipo de cosas. Entonces como que buscamos siempre como justificar que aunque no lo entendemos es parte de la voluntad de Dios y eso es parcialmente sí, pero tampoco es directamente así, ¿verdad? Sí, y yo creo que también es entender, o sea, que estamos claros, o sea, iniciando esta plática, estamos claros de que todo está bajo la soberanía de Dios. Pero hoy, o sea, vamos a profundizar un poquito más, que aunque todo está bajo la soberanía de Dios, hay cosas que nos rigen, ¿verdad? Y que realmente en el corazón del Señor siempre está bendecirnos, como lo vamos a ver, siempre está sanarnos, cuidar de nosotros, pero obviamente entra la parte donde también el hombre gobierna este mundo, ¿verdad? Esta tierra. Y es ahí donde se crea mucho conflicto. Yo quiero preguntarte, porque, bueno, más que todo en el tema de esto, de las sanidades, porque es un tema como muy sensible
para Sí. las personas. A mí me gusta mucho una frase que rompe mucho como con el entendimiento cuando te he escuchado hablar acerca de este tema, y es que citas una frase que dice como, bueno, que ni una hoja de un árbol cae si Ujú. no es la voluntad de Dios. Y que bueno, que la gente cree, o sea, cree que esto está en la Biblia. Eh, bueno, no sé si quieras platicar un poquito de eso. Sí, es que como decías hace un momento, el conflicto que la gente tiene cuando decimos que no todo es voluntad de Dios, que no todo lo que sucede es voluntad de Dios, es que sienten que estamos diciendo que Dios no es soberano, que Dios no es omnipotente. Ujú. Pero realmente no son incongruentes estas dos verdades. O sea, porque Dios podría hacer todas las cosas, pero Él permite que nosotros también hagamos ciertas cosas, o que en el mundo sucedan, o en el mundo espiritual sucedan ciertas cosas, y no le roba su soberanía, porque si Él quisiera pudiera intervenir, pero Él ha también dejado leyes espirituales, diseños, ¿verdad? Y como decía, o sea, mucha gente dice como, es que la Biblia dice que ni la hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios, y eso no está en la Biblia, eso está en el Quijote de la Mancha. Entonces necesitamos leer más la Biblia si creemos que eso está en la Biblia, ¿verdad? Para darnos cuenta que no. Entonces, un ejemplo muy sencillo de entender que no todo lo que sucede es voluntad de Dios, que siempre le digo a la gente, es simplemente, cuando nosotros pecamos, podríamos creer que nuestro pecado es parte de la voluntad de Dios. Yo creo que todos sabemos que la voluntad de Dios no es que pequemos, Sí. ¿verdad? Entonces, cada vez que yo estoy pecando, en ese momento está sucediendo algo que no es parte de la voluntad de Dios. Entonces, creo que con eso ya fácilmente podemos ver que no todo lo que sucede en este mundo es parte de la voluntad de Dios. Cada vez que yo peco, estoy más bien actuando en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no rompe la soberanía, pero Dios también nos creó con libertad, soberanamente nos creó con libertad. Entonces, por eso, a través de ese diseño de Dios, yo puedo ir en contra de la voluntad del Señor. Continuando con esto, Jesús mismo, cuando nos enseña a orar, un punto principal de su oración es que dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Si todo lo que pasara en la tierra fuera parte de la voluntad de Dios, ¿para qué Jesús nos diría que oremos que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra? Sino que está diciendo Jesús, una de las misiones de la iglesia es orar continuamente que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, es porque no se está cumpliendo plenamente la voluntad de Dios aquí. Y por eso tenemos que estar orando continuamente que la voluntad de Dios se ejecute aquí en la tierra. Jesús dice, así como en el cielo, es en la tierra. Entonces, en el cielo sí se está cumpliendo completamente la voluntad de Dios. En la tierra no. Entonces, nosotros podemos ver esas brechas cuando observamos qué cosas suceden en el cielo diferentes a las que suceden aquí en la tierra, y ahí encontramos en qué cosas no se está cumpliendo la voluntad de Dios y en qué cosas, por tanto, debemos dirigir nuestra oración. Entonces, ya llevándolo al tema de sanidades, milagros, en el cielo no hay gente enferma, ¿verdad? Ahora en la Biblia dice que en la eternidad no habrá llanto, tristeza, dolor, enfermedad. Entonces, si el cielo es la voluntad perfecta de Dios y no hay enfermos, pero en la tierra sí, ya nos está mostrando una brecha donde debemos orar que se cumpla la voluntad de Dios. Sí. Y bueno, realmente esto es súper bonito de pensarlo, pero también nos recuerda la responsabilidad que tenemos como iglesia. Mientras hablaba, yo pensaba en Jesús, porque habría gente que dice, bueno, ¿dónde está esta doctrina de que Dios quiere sanar a todos, de que Dios quiere salvar a todos, de que Dios... Pero bueno, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, él lo que predicaba era que el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Y realmente lo vemos como tal, porque era Dios aquí en la tierra manifestando su reino. Y vemos, o sea, no hay ni un pasaje en la Biblia que veamos que alguna persona que haya buscado a Jesús para sanidad, aún aquellos que ya habían muerto, ¿verdad? Como Lázaro, como la niña que resucitó,
hayan quedado como estaban. O sea, realmente todo el que buscó a Jesús para una sanidad recibió una sanidad. Lázaro, como decía, la hija de Jairo, recibieron una resurrección, ¿verdad? Y bueno, y probablemente tantos ejemplos que se quedaron fuera, ¿verdad? Sí. Todas las personas recibieron salvación porque realmente Jesús era la gloria misma de Dios manifestada aquí en la tierra. Entonces, aquí viene la parte difícil porque durante años la iglesia ha tenido este pensamiento de que cuando las cosas salen mal, bueno, lo tengo que decir de esta manera, o sea, tendemos a dejarle los trapitos sucios al Señor, ¿verdad? Y decir como, bueno, no, es que Dios quiere que suframos, ¿verdad? Dios quiere, bueno, tal vez Dios no quiere, pero... No decimos suframos, pero... Bueno, ajá, o sea, Dios permitió, ¿verdad? Uh-huh. que sucediera esto, que esta persona estuviera enferma, que esta persona muriera, que... Bueno, estamos hablando solo de sanidades, pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, incluso hay muchas personas, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que el Señor permitió que esta familia tuviera este accidente y cosas así, y atribuimos todas las cosas como, bueno, porque no le encontramos un lugar, se las atribuimos al Señor. Pero realmente nos damos cuenta que nuestra forma de pensar, por eso Pablo decía constantemente en Romanos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que nuestro entendimiento sea renovado y la mentalidad de la iglesia tiene que ser renovada para que entendamos que, o sea, no todo, o sea, recae en el Señor, que Él nos ha dado mayordomía. Dios le dijo a Adán, Adán, ten la tierra y sojúzgala, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ten mayordomía sobre ella. Y la misma palabra dice, o sea, que la tierra clama por la manifestación de los hijos del Señor. Entonces ahí entra el papel de la iglesia, no de los inconversos, porque ellos no tienen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo, pero la iglesia es la llamada, la novia de Cristo a manifestar esa gloria que Jesús mismo nos modeló aquí en la tierra. Entonces vemos que cuando nosotros entendemos esto, ok, entonces yo tengo una responsabilidad en todo esto. Sí. Nuestro pensamiento está como tan arraigado a este concepto que muchas veces cuando nos acercamos a orar por un enfermo, la gente ora como, Señor, si es tu voluntad que se sane, ¿verdad? En otras palabras, y si no es tu voluntad, que no se sane. Entonces, desde ese pensamiento estamos buscando una conclusión que sería, si la persona se sanó, es que sí era voluntad de Dios que se sanara, y si no se sanó, es que no era voluntad de Dios que se sanara. Esa es la forma en la que a veces nos acercamos con gente que necesita un milagro, una sanidad, uh-huh. ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, nunca vas a encontrar un ejemplo uh-huh. en la Biblia, sobre todo en la vida de Jesús, porque debemos entender que Jesús es el modelo perfecto de la voluntad del Padre. Entonces, siempre que tengamos una duda, debemos ver cómo Jesús actuaba, cómo Jesús ministraba. Entonces, tú nunca vas a encontrar un ejemplo en el que Jesús orara por alguien y dijera como, Padre, si es tu voluntad que se sane, que se sane. Padre, si es tu voluntad que no se sane, que no se sane. Ahora, he visto muchas personas que, refutando la doctrina de sanidad, lo que dicen es, Jesús oró, Señor, si es tu voluntad que pase de esta copa, que sea así, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Toman ese pasaje, pero ese pasaje es otra cosa, ¿verdad? No está hablando ahí directamente de sanidades y milagros. Entonces muchos toman ese pasaje para decir, es que esa gente que ora, que se sano en el nombre de Jesús, y cómo saben si es la voluntad de Dios, qué mal que oren así, qué mal que declaren sanidad, y toman todo eso diciendo, veamos cómo Jesús oró, Señor, si es tu voluntad que pase esta copa, pero ese es otro tema. Pero cuando Jesús oró por un enfermo, nunca vas a encontrar un ejemplo en todos los evangelios que diga como Jesús diciendo, Padre, si es tu voluntad que se sane, que se sane. A todas las personas por las que Jesús oró, las sanó. Les decía, sé sano, levántate y anda. O sea, Él daba un comando porque Él ya sabía la voluntad de su Padre. Él no tenía que estarle preguntando a Dios, Señor, tu voluntad es que se sane. Él ya la sabía. Entonces su oración era
ejecutar, dar un comando o declarar lo que él ya sabía que era la voluntad de su Padre. Como dices, no hay nadie que se haya acercado a Jesús y Jesús le haya dicho, lo siento, no puedo sanarte porque la voluntad de mi Padre es que sigas enfermo por un rato. No vas a encontrar que diga, la voluntad de mi Padre es que por medio de esta enfermedad aprendas humildad, aprendas paciencia, como a veces decimos, ¿verdad? Nunca encontramos un ejemplo así. Venía un enfermo y Jesús lo sanaba. Venía un enfermo, Jesús lo liberaba, lo ministraba. O sea, siempre Jesús provocaba algo en las personas y no se ponía en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en nuestros casos? Porque nosotros, o sea, estamos diciendo en este momento como, o sea, la conclusión a la que estamos llegando es que la voluntad de Dios siempre es sanar. Hay un ejemplo, ¿verdad? Que una persona le dijo a Jesús, Señor, si quieres sanarme, y Jesús le dice como, sí quiero. El leproso. O sea, él quería sanar. Él está mostrando que la voluntad del Padre es sanar. Entonces, la voluntad de Dios siempre es sanar. Y yo sé que aquí, naturalmente, va a llegar la pregunta de, ¿y entonces por qué no? Porque si la voluntad de Dios es sanar, no se está sanando la gente. ¿Por qué seguimos viendo enfermos y eso, verdad? Sí. No, y antes de contestar esa pregunta, yo lo único que quiero decir, como para cerrar ese punto, es como algo práctico hasta este momento de la plática, es que realmente si nosotros hemos estado luchando con este pensamiento de no, el Señor quiere tenerme enfermo, el Señor, toda mi familia se ha muerto de esta enfermedad y es algo genético, es algo normal, o gente que tal vez por un pecado cree que Dios lo está castigando de esa manera. O que no están prosperando financieramente y bueno, todo este tema, realmente nos damos cuenta de que tenemos que orar, de que nuestro entendimiento, nuestra mente pueda ser renovada. Y a ver, diciéndolo como en palabras más prácticas, es pedirle al Señor que nuestra mente cambie y que realmente pueda tener una revelación, una nueva forma de pensar de quién es Dios. Porque realmente si nosotros entendemos que el Señor es bueno, más allá de las palabras, sino entender que Él es la esencia de la bondad, vamos a entender realmente que todo esto que estamos diciendo es verdadero. O sea, que el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos largura de días, quiere prosperarnos, quiere estar en nuestras vidas, quiere darnos herencia, quiere abrirnos puertas. Ese es el Señor, porque Él es un Padre bueno. Y si no, jamás hubiera dado a Jesús, porque dice que en Jesús fueron consumadas todas las cosas. Entonces, si tú has estado luchando con estos pensamientos, porque si no podemos creer esto, es bien fácil que entren mentiras del enemigo a decirnos, Dios no me ama, Dios quiere hacerlo con otros, pero conmigo no. Pero es bien importante entender que Él nos ama. A veces se resienten con Dios porque, Señor, ¿por qué tú quisiste que mi padre muriera o dejaste que pasara por esta enfermedad? Sí. O sea, todo eso debemos entender que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, sucedió, pero no quiere decir que la voluntad de Dios era que muriera un padre, un hijo, un hermano. O sea, necesitamos separar esas cosas. Sí. Y son respuestas bien difíciles de contestar, Claro. más en medio del dolor de alguien. Pero tenemos que aprender a más que a hablarlo, a tomar la responsabilidad dentro del reino, que ya es cayendo en la pregunta, o sea, ¿por qué no está sucediendo? ¿Por qué no están sucediendo sanidades? ¿Por qué no están sucediendo milagros? Sí. Y bueno, ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Sí. Bueno, y como dices, si una persona está en un luto, tú no vas a llegar en ese momento a una explicación teológica, ¿verdad? O sea, en ese momento lo que nos corresponde es abrazarlo, estar con ellos, y tal vez después vendrá el entendimiento de saber que no era que Dios hizo eso, pero también en ese momento es más que una lógica estar con la persona, ¿verdad? Bueno, voy a tomar un pasaje para darle más fundamento y un ejemplo claro en la Biblia de esto que estamos hablando. En Mateo 17:14 dice aquí: al pie del monte
les esperaba una gran multitud. Y un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que, y dice aquí, es bien importante, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. O sea, nos estamos hablando, ¿verdad? Un padre tenía un hijo enfermo y él lo lleva con los discípulos de Jesús. Oren para que se sane. Los discípulos oraron, pero el niño no sanó. Nosotros en este punto podríamos decir: es que el papá no tuvo fe, es que el niño no tuvo fe, es que tal vez la voluntad de Dios es que así haya sucedido. Pero vemos lo que pasa entonces aquí en la historia. Versículo 17 dice: Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven, y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Un padre tiene un hijo enfermo y lo lleva con los discípulos de Jesús para que oraran. Los discípulos oran y no se sana. Pero eso no significa que no era la voluntad de Dios que el niño sanara. Porque cuando el padre lo lleva directamente con Jesús, Jesús sí lo sanó. Entonces el problema no era que Dios no quisiera que el niño se sanara. Dios quería, y por eso Jesús lo sanó. El problema era que los discípulos, que en este caso sería también nosotros, ¿verdad? Hoy como discípulos, no estaban caminando en el nivel de poder para ejecutar lo que sí era voluntad de Dios. Sí. Es decir, la voluntad de Dios sí era que el niño sanara, pero los discípulos de Jesús no pudieron manifestar la voluntad de Dios y por eso el niño no sanó. Entonces, eso nos lleva al punto, ¿verdad? ¿Cuántas personas por las cuales hemos orado por sanidad y no han sanado? O sea, no es porque Dios no quiere que sanen, sino es porque nosotros, como los discípulos de Jesús en ese momento, no estábamos pudiendo manifestar lo que sí es voluntad de Dios. ¿Verdad? Los discípulos le hacen la pregunta. Entonces, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús les dice: ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Bueno, estoy leyendo la NTV que no considera una parte que está en la Reina Valera, que en la Reina Valera también dice ese pasaje que este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? En la NTV y la NBI no aparece porque no consideran que hay suficientes copias para creer que originalmente se escribió, pero igual no es incongruente como con otras partes de la palabra, ¿verdad? Entonces no sé ahí sí. qué aportación es. ¿Qué dicen ustedes? Déjennos en los comentarios. Sí, no tenemos que tomar responsabilidad. Yo quiero, porque probablemente hay gente que nos está viendo que dice: bueno, yo pienso de la misma manera, creo en los milagros, creo que Dios nos puede sanar, pero yo mismo estoy enfermo, yo misma estoy enferma, o soy líder, o soy pastor, o simplemente pues soy un cristiano que cree que Dios nos llamó porque Jesús nos envió, ¿verdad? A libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a llevar las buenas nuevas de salvación. No es solo el evangelio, es todo esto, ¿verdad? Y hay gente que dice: pero yo no lo estoy viviendo. Yo creo que si lo vemos así, nos podemos desanimar. Nos podemos desanimar, pero realmente pues aquí Jesús les dice, ¿verdad? Bueno, es que ustedes no tienen fe, bueno, tienen que ayunar. Y yo creo que en otras palabras es poder orar que el Señor active una unción mayor en nosotros, poder buscar al Señor en ayuno, en oración, el podernos mantener creyendo. Que si me preguntan, yo creo que esto es lo más difícil de todo. O sea, yo creo que ayunar, orar, o sea, creer en esto, tener la misericordia por las personas, pero probablemente incluso muchas personas se han desanimado por dos cosas a ver esta manifestación, y también por eso no está ocurriendo. Una de ellas es que no creen que son llamados a
sanar enfermos o a libertar personas, porque muchas veces creemos que esto es parte de los oficios de uno de los 5 ministerios, ¿verdad? Pero realmente todos los cristianos somos llamados a llevar la palabra, a sanar a los enfermos, o sea, no es algo exclusivo de un grupo. Sí. Incluso hay gente que dice, bueno, ¿qué quiero hacer en la vida? Quiero, no sé, quiero estudiar, ser abogado, quiero ser profesor o quiero dedicarme a tiempo completo a la iglesia como pastor, ¿verdad? Porque siento el llamado, pero independientemente a lo que sea llamado, tenemos que saber que todos nosotros, sin excepción, ¿verdad? Sea que trabajemos dentro de la iglesia o fuera, o sea, realmente hemos sido llamados a esto. Entonces siento que muchas personas no se están moviendo por una de las cosas, esto, ¿verdad? Que no creen. Entonces, al no creer, ¿verdad? No va a haber una manifestación de gloria, Dios no se va a poder mover ahí. Y la segunda es porque todos hemos pasado crisis. Bueno, yo quiero preguntarte, o sea, ¿cuántas veces has orado por enfermos y no se sanan? Sí, un montón. Un montón. Pero hay gente que se ha sanado, Sí. ¿verdad? En mi caso, Ahora, si igual. no oramos por ninguno se va a sanar. Sí, por eso decía, o sea, la primera es creer que Dios nos ha llamado a todos. Y la segunda es no rendirnos. O sea, no rendirnos, no dejar de orar, no dejar de ayunar, no dejar de buscar al Señor y no dejar de orar por las personas. O sea, para traer libertad, porque vamos a ver, incluso, ya me emocioné, o sea, muchas personas que hablan de los avivamientos y que han conquistado el moverse en esta esfera de poder, te cuentan eso. O sea, que al inicio oraban y nada sucedía, pero siguieron intentándolo. Yo sé que quieres decir algo, amor. Bueno, como conectando un poquito lo que tú dices, todos somos llamados a orar por los enfermos. Es parte de la comisión. O sea, a veces tomamos solo la comisión de Mateo 28, ¿verdad? Que dice, vayan y prediquen el evangelio, pero por ejemplo Marcos y Lucas enfatizan mucho, vayan, sanen a los enfermos, ¿verdad? Prediquen las buenas nuevas y pasa algo. Hay gente que tiene don de sanidad, hay gente que tiene don de milagros, entonces para ellos va a ser como más sencillo ver la manifestación, pero no quiere decir que solo ellos deben orar por los enfermos. Es como evangelizar. Todos somos llamados a evangelizar. Hay gente que tiene un don de evangelista que, o sea, con ellos es natural para ellos, ¿verdad? Mucho más fácil, más efectivo, pero todos, aunque no seamos llamados a ser evangelistas, tenemos la comisión de evangelizar. Entonces hay gente que tiene don de sanidades, hay gente que tiene don de milagros, pero todos somos llamados a orar por los enfermos, ¿verdad? Estábamos hablando de este punto. O sea, el segundo punto que tú decías es la persistencia, el estar continuando orando. Ahora, Jesús aquí dice que los discípulos no pudieron sanar a esa persona por falta de fe. A veces creo que la gente nos confundimos con este término porque creemos que tener fe significa creer que Dios puede sanar. Ahora, los discípulos, ellos creían que Jesús podía sanar, lo estaban viendo en sus propios ojos. Seguramente tenían más certeza de esa verdad que nosotros mismos por cuántos milagros veían todos los días. Entonces nos damos cuenta que esa fe de la cual Jesús habla es algo más profundo que solamente decir yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede sanar, pero entiendo que necesito una fe mayor para poder ver más de estas sanidades de las cuales estamos hablando, ¿verdad? O sea, Jesús, y tal vez vamos introduciendo también a la conclusión que queremos llegar. Jesús, Él manifestó el reino plenamente. O sea, Él era el reino, Él era el rey, pues. Él era, o sea, el reino andando. Entonces, todo su entorno, todo lo que lo rodeaba, era una muestra del cielo en la tierra. Por eso toda persona se sanaba, era liberada. O sea, gente que ni siquiera Jesús tenía que orar por ellos, sino que ellos se acercaban y tocaban a Jesús y eran sanados. Y nosotros debemos ver que ese es el propósito o el punto, la meta a la cual deberíamos llegar. O sea, tal vez no vamos a llegar 100% hasta que Jesús venga, pero si tal vez nos comparamos hoy con la iglesia de Hechos, vemos que hay una gran brecha entre nosotros en la cual podemos crecer. Ahora, y también no hay que
malentender y creer que la iglesia de Hechos todos eran sanos. Los mismos apóstoles, aunque ellos oraban y gente sanaba, luchaban con enfermedad. Pero Pablo en alguna de sus cartas, él pide, oren por mí, yo estaba enfermo y ustedes me recibieron aún así, ¿verdad? O sea, Pablo luchó con enfermedad y en medio de eso también Dios lo usó para poder ministrar sanidad a otros. Entonces ahí, por ejemplo, también un punto que es que a veces decimos, ¿cómo voy yo a orar por un enfermo si yo estoy enfermo? Si yo estoy luchando con la enfermedad. Bueno, vemos a Pablo. Pablo luchó con enfermedades y oraba por los enfermos y enfermos eran sanados, ¿verdad? Entonces no podemos limitarnos a decir, necesito estar 100% sano para poder orar por ese tipo de personas. Pero lo que quiero llegar es que, o sea, Jesús les dice, ustedes necesitan crecer en fe. Esa fe es algo profundo. Y en términos más medio pentecostales, eso es lo que a veces le llamamos un rompimiento, ¿verdad? Un rompimiento podemos definirlo como que sucede ahora algo que antes no sucedía. En otras palabras, que es un de repente. O sea, estábamos como caminando en cierta forma y de repente algo diferente empieza a suceder en nosotros. Una persona que yo sé que tanto tú como yo admiramos bastante en el tema de las sanidades y hemos leído bastante de él y aprendido es Randy Clark. Randy Clark, si alguien quisiera más acerca del tema de sanidades y milagros, tienen muchísimos libros de este tema y los recomendamos que puedan leerlos, ¿verdad? Pero a mí algo que me llamaba mucho la atención es justamente esta enseñanza acerca del rompimiento, que es que él es una de las personas más destacadas en el mundo por ministrar sanidades y milagros y cosas espectaculares hoy en día, ¿verdad? Pero él mencionaba que cuando él comenzó, por así decirlo, ¿verdad? Parafraseando un poco, él tal vez de cada 100 personas que oraba, una sanaba, y solo como de enfermedades que podríamos tal vez categorizar como más pequeñas. O sea, pero más pequeñas desde nuestra perspectiva, de nuestra fe, porque yo sé que se requiere más fe para orar por un cáncer que para orar por un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces tal vez al principio él veía dolores de cabeza, dolores en cuerpo, dolores en articulaciones, cosas así, pero a lo mejor no veía él cáncer ser sanado. Entonces él dice que él tomaba esto, entonces tengo que volver al lugar secreto y seguir clamándole al Señor, Señor, dame más de tu unción, quiero ver cáncer sanado, quiero ver eso porque sé que es tu voluntad sanar y que tal vez unos cuantos meses o años después, de repente ya no solamente veía dolores, dolor de cabeza, de articulaciones, sino que ahora ya también cáncer era sanado. Y a lo mejor, no sé, ya veía cáncer ser sanado, pero no veía órganos nuevos aparecer. Entonces él decía, vuelvo al lugar secreto y ahora sigo clamando, Señor, quiero ver ahora que tú haces nuevos órganos, Señor, nuevos pulmones, Padre, nuevos riñones, que restauras eso. Y pasaron los años y empezó a ver entonces más sanidades de ese tipo, ¿verdad? Entonces, e incluso yo cuando leía ese libro, él decía que aún después de tantos años de ministerio, algo que él no podía todavía ver era enfermedades del tipo mental como esquizofrenia ser sanadas, pero que él seguía orando para que un día Dios le permitiera también recibir esa nueva medida del reino en su vida y ver este tipo de sanidades, ¿verdad? Entonces creo que esa es como nuestra responsabilidad. O sea, oramos en lo público. Si la persona sana, pues bueno, gloria a Dios. Y si no sana, nos dice, bueno, sigue buscando al Señor en lo privado hasta que veas un rompimiento en esa área. Sí. Entonces, si, como retomando la pregunta, ¿por qué si la voluntad de Dios es sanar, no estamos viendo sanidad o no estamos viendo muchas veces cosas difíciles? Lo importante es hoy entender que si todo eso malo está sucediendo, si el mundo, ¿verdad? Si hay violencia, si hay tantas cosas hoy difíciles, no es porque Dios no quiere, ¿verdad? La voluntad de Él es bendecirnos. Él dio a Jesús para que nosotros pudiéramos vivir en plenitud, pudiéramos vivir en bendición. Y si estas cosas no están sucediendo en nuestra vida, el papel de la iglesia tiene que ser
orar por este rompimiento que estabas mencionando tú y podamos ver una manifestación mayor. Así como dice la palabra, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Puede haber una manifestación de los hijos de Dios que traen el cielo aquí en la tierra. Y eso es importante, poder sacar al Señor ya y dejarle de echar la culpa, ¿verdad? De lo malo que está sucediendo y tomar responsabilidad de que tenemos que orar, que tenemos que tener misericordia por las personas. Yo quería leer un pasaje que siempre que cuando lo leí me impactó mucho, que está en Isaías 57, que dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Y en otras traducciones, ¿verdad? O sea, habla como que la gente se está muriendo joven, pero a nadie parece importarle por qué. Yo también creo que habla de una falta de misericordia, porque es como que en parte el enemigo se ha aprovechado tanto de que estamos como tan resignados, esa es la palabra. Estamos tan resignados a ver enfermedad. Hoy con las redes sociales escuchaba a alguien esta semana, no recuerdo si era Itiel Arroyo o alguien que decía de que hoy la cultura del reel, o sea, estamos, ¿cómo se dice? Scrolleando, ¿verdad? Estamos dándole y vemos un reel que nos causa gracia, vemos otro que nos está hablando de que hubo una masacre en cierta ciudad y murieron 8 personas asesinadas, y luego vemos un video de un niño que está muriendo de hambre, y luego vemos la foto de un amigo y todo. Entonces él decía como todo es en segundos, y por verlo de esa manera creemos que ok, todo está como al mismo nivel, cuando no, o sea, no es lo mismo ver a tu amigo que está feliz, que le tomó foto a su comida, a ver a alguien que está sufriendo, que perdió a su hijo, que está pasando un momento difícil, y todo eso ha borrado nuestra ¿cómo se dice? Nuestra sensibilidad, ha matado, perdón, nuestra sensibilidad. Y yo lo llevaría más allá, nos ha resignado a ver cómo el mundo está así. Qué tristeza, qué difícil es el mundo, ¿sí o no? Hablamos de esta manera, y cuando lo llevamos al plano de establecer el reino, tenemos que luchar con toda esta mentalidad para entender que Dios ama a las personas, que Él nos ama, no nos quiere ver sufriendo, y que realmente Él busca a uno que se ponga a la brecha a interceder y a manifestar su reino. Sí, que no podemos ser pasivos. Sí. Porque lo que tú dices es como hemos caído en una pasividad, y a veces ya en una actitud de derrota. A veces una persona está tal vez en una enfermedad grave y oramos más que Dios le dé paz a la familia antes de orar que la persona sea sana. Sí. Porque ya estamos resignados, ya estamos derrotados en nuestra mente antes de que algo suceda. Y a veces alguien te cuenta que está pasando por una enfermedad y le escribes un mensaje de orando por ti y nunca oraste por él. O tu oración fue algo como bien superficial tal vez, pero nunca realmente nos metemos a veces a buscar profundamente al Señor y clamar por esa sanidad, por un rompimiento en la gracia, para ver milagros, porque la realidad es que las personas lo necesitan. Hace poquito estuve enseñando este tema y realmente a mí me tocaba mucho mi corazón el pensar que, o sea, nosotros no le pedimos a Dios, Señor, danos más gracia para ver milagros, porque no lo pedimos porque queremos que la gente diga, uy, qué ungidos están ellos, cuántos milagros, sino porque realmente nuestro corazón se duele de ver personas que están pasando por enfermedad, que le han estado creyendo a Dios por mucho tiempo y que nada sucede. Entonces a veces oramos a Dios, Señor, te pido que puedas traer este rompimiento, este derramar fresco sobre nosotros, porque no queremos seguir viendo personas que están creyéndote, sufriendo y que nada pasa. O sea, queremos que tú puedas sanarlos, que tú puedas acabar con lo que ellos están pasando, porque esa es tu voluntad.
¿verdad? Sí. Y si tú has estado pasando por un momento así, queremos decirte que no estás solo, que no estás sola. El Señor te ama y quiere entrar a tu vida, tocar tu corazón, sanarte, que puedas ser libre de esos pensamientos de muerte, de suicidio, de tristeza, de depresión. Él está ahí para ti y nuestra oración en este momento es que puedas sentir su amor, que puedas creer no solamente con tus pensamientos y más allá de las palabras, sino con todo tu ser, que Él te quiere sanar y quiere sanar a los tuyos. Y, y oramos, nunca oramos en este podcast, pero siento, bueno, solo llevamos unos pocos capítulos, entonces no lo puedo hacer una regla, pero siento que podamos orar por un rompimiento para la iglesia. Me tocaba mucho, no sé cuánto llevamos de ahorita de episodio, pero creo que ya llevamos bastantito, como 45 minutos. Pero me tocaba mucho lo que decías del rompimiento, porque como iglesia lo estamos pasando, estamos orando mucho o sea, hemos visto muchas cosas. Hoy Dios me recordaba cómo estábamos en nuestra mañana de oración y alguien pidió oración por sus ovarios, por problemas hormonales y todo esto, y yo recordaba un milagro que tuvimos hace como 4 o 5 años, de alguien que le habían extirpado la mitad de uno de sus ovarios y el otro se lo habían quitado. Solo le quedaba una mitad y eso era como una probabilidad que podía ser mamá en algún momento. Y de repente vino la enfermedad y le dijeron, tenemos que quitarle la otra mitad de sus ovarios. Y esta persona de verdad que, o sea, no era ni siquiera de nuestra congregación, pero era alguien como que teníamos muy, muy cercano. Se había casado y iba de viaje, o sea, se iba a un nuevo país a vivir con su esposo y todo esto. Y justo en esos días le dicen esto y de verdad que nuestro corazón se hizo pequeño, pero de verdad que esta mujer creía con todo su ser que Dios podía sanarla y como que no le importaban los médicos, pero lo que pasó fue que de repente, o sea, sabíamos esto, habíamos estado orando, ella llega a una de nuestras reuniones y Dios, o sea, de repente fue como sin ponernos de acuerdo, todos empezamos a rodearla, empezamos a orar y de repente hubo una presencia de Dios tan fuerte, esta persona comenzó a llorar y bueno, o sea, sentimos a Dios, oramos por sanidad, pero lo loco fue lo que sucedió después, que fue que, bueno, o sea, ella cuenta que esa noche o noches después, no sé cómo, tuvo un sangrado y dijo como, ay no, estoy peor, ¿verdad? Incluso dice que fue a despertar a una de sus hermanas que es médico y como que le dijo, mira, tuve un sangrado, pero sangré mucho. Y dice que como que le salió algo, o sea, y como que la hermana dijo, bueno, acordate que te van a... Y como que lo abordó desde una forma clínica y ella como que, bueno, se fue a acostar. Y justo unos días después tenía que ir a su cita médica y lo más así loco de todo es que, o sea, el tumor que estaba en su mitad del ovario había desaparecido, sus trompas de falopio, o sea, realmente Dios había hecho un milagro en todo su útero y esta persona hoy tiene 2 niñas, sí. O sea, está casada, está feliz, es una super mamá y de verdad que recordar este testimonio a mí me traía mucha fe hoy cuando orábamos por esto, pero también lo que tú decías, o sea, como Señor, enséñanos a orar, porque hay mucha gente sufriendo. Hay mucha gente sufriendo y aún nosotros de forma personal también hemos estado orando por esto, pero también sé que hay muchas personas que si escuchan, si ven, si experimentan, van a creer y ese es el papel de la iglesia. Poder acercar a Jesús a las personas. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. No que si Dios lo quiere hacer, porque Dios lo quiere hacer en tu vida, sino vamos a orar
que podamos experimentar ese rompimiento y esa gracia. Sí, vamos a orar ahí. Y Padre, en primer lugar, yo te pido, Señor, por este rompimiento que estamos clamando, Dios. Señor, sobre cada persona que nos escucha, pero igual oramos por la iglesia en general, Sí, Señor. de Honduras, Padre, de las naciones, Señor. Que tú traigas, Padre, un nuevo derramar de tu unción para ver sanidades, milagros acontecer, Dios, porque creemos que esa es tu voluntad, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por todo lo que hemos visto, Señor, hasta el día de hoy, Dios, por cada sanidad, cada milagro que hemos visto, Señor. Pero sabemos que hay más, Padre, que tú quieres traerlo, y por eso como iglesia clamamos y te pedimos, Señor, trae más de tu espíritu, trae más de tu gracia para ver sanidades, para ver milagros, Señor. Oramos, Señor Jesús, como tu iglesia oró en Hechos 4, Dios. Extiende tu mano con señales milagrosas, Padre, para que la palabra que prediquemos sea confirmada, Dios, por medio de tu poder, Señor. Y oramos también hoy, Padre, nos unimos a la oración de personas que puedan estar escuchando, que han estado, Señor, hace tiempo clamando por una sanidad en su cuerpo, Dios. Hoy oramos, Señor, que sean sanos en el nombre de Jesús, Señor. Y sea cual sea su necesidad, Padre, te pedimos, Dios, que ellos puedan recibir sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a cada persona que pueda estar escuchando, Dios. Y oramos también, Señor, que si sus fuerzas se han desgastado, Padre, pidiendo y se han desanimado, Padre, vuelva a levantar la fe, Señor, sobre cada uno de ellos, y que tu milagro, Padre, sea hecho sobre sus vidas. Hoy creemos que ya en la cruz llevaste nuestra enfermedad, Padre, y oramos por tanto que sea manifestado en este tiempo lo que tú ya en la cruz pagaste. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Dios, por cada persona, y sé que tú vas a hacer grandes cosas, grandes milagros, Señor. Y oro, Padre, que sea todas las personas puedan empezar a levantarse con fe para orar por otros, Señor, y podamos ver tu mano de poder moviéndose a través de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Amén. 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 Y queremos invitarlos a que puedan compartir este episodio con alguna persona que necesita escuchar esto, a que puedan meditar con sus grupos de iglesia y que realmente juntos como iglesia podamos orar por ese rompimiento que necesitamos todos y que necesita el mundo. Te invitamos a suscribirte también a este canal. Ayúdanos a llegar a más personas con tus likes y compartiendo este mensaje, pero también queremos contarte que estamos subiendo contenido a nuestras cuentas personales de Instagram. Tú estás como Josman Proudinat y yo como Cindy Proudinat, así que por ahí nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.